días, chicos, buenos días, bienvenidos al curso de Caminos. Esta es nuestra primera semana, la primera sesión que vamos a dar inicio de manera oficial al curso de Caminos. La bibliografía para Caminos es diversa. Acá les cito algunos libros y manuales. Sin embargo, el que nosotros vamos a recurrir constantemente, vamos a consultar, es el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, la DG 2018. Este es un manual netamente de diseño geométrico de carreteras, el cual se actualiza cada 4 años. La última actualización fue en el año 2018 y está vigente a la fecha. Entonces es este manual el que nosotros vamos a consultar. Y el documento que les menciono es este manual, ¿no? El manual de carreteras, de diseño geométrico de carreteras del año 2018. La codificación es DG por su sigla, ¿no? De diseño geométrico, la DG 2018. Y es un documento que engloba todas las normas de todos los procedimientos técnicos para el trazo o diseño de una nueva vía. Ahí vamos a encontrar todos los parámetros mínimos, máximos, permisibles, admisibles de diferentes criterios que se deben de tomar en cuenta al momento de diseñar un nuevo trazo de vía. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de caminos, nos referimos a la necesidad también de que cuente el ser humano para poder transportarse de un lugar a otro. Entonces, al existir una necesidad, nosotros necesitamos contar con trazos de vías que sean estandarizados, que cumplan ciertos criterios de transporte para llevar a cabo esta condición, ¿no? ¿Y cuáles son esos criterios que se tiene que tener en cuenta al momento de diseñar un trazo de vía? Es la comodidad, la seguridad y la economía. Nosotros podríamos proponer un trazo de vía el cual sea técnicamente aprobado de acuerdo a los parámetros de la DG 2018, pero que los costos sean elevados. Entonces tampoco se trata de ello, ¿no? Se trata también que nosotros podamos manejar la parte económica para que ese proyecto también pueda tener la factibilidad de poder ejecutarse en un determinado momento. Ahora, cuando nosotros hacemos un trazo de vía, no se hace o no se propone un proyecto para la fecha actual, ¿no? Para el año 2021. Todo proyecto de transportes siempre debe ser formulado con una proyección mínima de 10 años. Esto quiere decir que debe de cubrir las necesidades que se vayan a presentar más adelante, como es el incremento poblacional, por ejemplo, ¿no? La demanda de vehículos que van a circular por un determinado trazo. Entonces, son condiciones que se deben de tomar en cuenta, condiciones preliminares al momento de formular un proyecto nuevo de lo que viene a ser transportes. Esa red nueva que se va a proponer debe de tener también comunicación con otros medios de transportes como son los sistemas ferroviarios, portuarios, aéreos, entre otros, ¿no? Porque todo ello en conjunto forman parte de un sistema vial. Entonces, este sistema debe de incluir no solamente los trazos de vía propuestos, los nuevos que se van a proyectar, sino también aquellos que ya existen. El proyecto que se haga tiene que intercomunicar todos esos puntos, ¿no? Unirse a una red existente, un sistema vial, unirse con el fin de que pueda formar parte de todo un sistema, uniendo, como les digo, esos principales medios de comunicación. Así también existen otros puntos de paso obligado, como son centros educativos, centros médicos, podríamos tener de repente centros poblados cercanos que también deberían comunicarse y ser beneficiarios del trazo que se va a proponer. Entonces son puntos de paso obligado, así como los medios de comunicación, entre otros criterios que se debe de tomar en cuenta preliminarmente.
Cuando nosotros hacemos un trazo de vía, generamos diferentes ventajas que conllevan a que un determinado país pueda crecer económicamente, ¿no? Porque eso se refleja en el desarrollo de un país. Llegan, como dicen, ¿no?, a aprovecharse todos los recursos naturales que existen en un determinado sector. Es el caso, ¿no?, de la selva que nosotros tenemos. Hay diversos productos, pero la carencia que tenemos en cuanto a las vías de transporte hace que esos productos no puedan ser aprovechados. Entonces se pierden muchos recursos naturales. ¿Por qué? Por la falta de caminos, por la falta de no comunicar ciertos sectores de nuestro país que mejorarían las condiciones económicas de las cuales ya tenemos, ¿no? Entonces, es parte del progreso de un país el tener vías de transporte. Es muy importante contar con las vías de transporte. ¿Y cuáles son esas ventajas de tener una buena red de caminos? Entre diversas ventajas, cito algunas de ellas, menciono algunas de ellas, y puede ser el aumento de la producción agrícola, ¿no? Entre las riquezas naturales, las zonas que estaban apartadas se empiezan a colonizar porque ya tienen acceso a diversos servicios, el aumento del poder de compra, claro, todos los inmuebles incrementan su precio, su costo, conversión de cultivos a otros más productivos, generamos también la industrialización, ¿no? Entonces, todas estas ventajas generan siempre una mejora, un bienestar en cuanto a la calidad de vida de los pobladores y de los beneficiarios con este nuevo proyecto. Y en el libro de Herbie Montelo, en su libro Caminos del Perú, él menciona una frase, ¿no?, que dice: el Perú es un archipiélago terrestre. Un archipiélago es el conjunto de islas, ¿no? Y figurativamente este autor menciona que la red vial de nuestro país es así, ¿no? Es como islas, estamos aislados todos por nuestra parte. Nos falta tener una buena red de caminos que nos permita comunicarnos entre nosotros, ¿no? Intercomunicar. Entonces, el sistema vial conforma todos los medios de comunicación, pero principalmente vamos a ver el sistema vial peruano en nuestro país, ¿no? Entonces, el SINAC, la red vial del SINAC, el Sistema Nacional de Carreteras, en el año 2018 se contempla un reporte que se resume en esta tabla. Esta tabla muestra cifras de lo que vienen a ser la red vial en su conjunto. Esta red vial se subdivide en tres, de acuerdo a la magnitud que tienen cada una de estas vías, ¿no? La red vial nacional, departamental y vecinal. Entonces, estas tres redes, además dentro de ellas, existen tramos que se encuentran pavimentados y otros que están sin pavimentar. Y veamos las cifras y nos damos cuenta en la fila donde dice total en kilómetros. Vamos a ver porcentajes, ¿no? De 13.2%, 29.6%, y el mayor porcentaje es de 37.5%, que pertenece a un tramo o a una cantidad de kilómetros que representan las trochas carrozables no pavimentadas. Entonces, este es un reflejo de lo que falta hacer dentro de la red vial en nuestro país. Existen muchos trazos que faltan ser estructurados técnicamente con el fin de que cumplan las condiciones de comodidad, seguridad y economía que veíamos al inicio, y además que deben de ser pavimentadas, ¿no? Entonces, eso nos deja a nosotros como una tarea y muestra, ¿no?, cuál es la realidad que se tiene
en la actualidad en nuestro país. Existen ciertas deficiencias de lo que viene a ser la red vial. La red vial propuesta, miren, años atrás, era pavimentar los ejes longitudinales, si nos damos cuenta, de la costa al 100%, la sierra al 93% y la selva al 91%, haciendo un total de 76% de vías pavimentadas. ¿Cuáles son esos ejes longitudinales? Si revisamos el gráfico, ¿no? Estamos ahí en el mapa del Perú, vemos claramente de color amarillo, rojo y verde los ejes longitudinales. Cruzan longitudinalmente todo nuestro territorio, tanto por la costa, la sierra y la selva respectivamente. También tenemos los ejes transversales. Como su nombre indica, son transversales o están ubicados transversalmente a los ejes longitudinales. Estos también permiten pasar de un eje longitudinal a otro. Entonces, muchos de estos, de esta red vial, se encuentra sin pavimentar. Y el objetivo fue llegar a un 76%, sin embargo, esto no ha sido posible, ¿no? Veíamos el cuadro al inicio, la tabla, que existen muchos tramos, el mayor porcentaje sin pavimentar. Aquí también se muestra, ¿no?, que la longitudinal de la sierra debería estar pavimentada al 100% y de la selva al 96%. Pero eso en la actualidad no fue posible porque podemos ver, ¿no? Esta fue una propuesta del año 2016, donde el 76% de la red vial nacional estuvo pavimentada y se quiso llegar al año 2021 con un 91.3% pavimentar. Y se ve claramente la diferencia en cuanto a los dos mapas. El de la izquierda era la situación actual en el año 2016 y en el 2021 existen ya de color azul, que era lo que se iba a pavimentar como propuesta de gobierno en aquel entonces. Asimismo, se vio por conveniente analizar el eje longitudinal de la costa, que es parte de la Panamericana. Entonces, también miren, ¿no? Gráficamente podríamos ver que se completa, ¿no?, desde Tumbes hasta Tacna todo el recorrido de lo que viene a ser el eje longitudinal de la costa. Pero esto no ha sido posible, ¿no? Entonces, en toda la red vial de las carreteras, entre la nacional, departamental y vecinal, la que soporta mayor volumen de tránsito es la carretera central y la panamericana de la costa. Y eso nosotros lo podemos ver por la cantidad de vehículos que vemos pasar, al menos, ¿no?, por la panamericana, que forma parte del eje longitudinal de la costa. Bueno, acá se menciona también que están abiertas o en proceso de apertura las vías a los principales centros de producción y a las partes más apartadas de nuestro territorio nacional. Entonces queda mucho por hacer en cuanto a la conexión de todo un sistema vial para tener nuevas zonas que cuenten con beneficios de una buena red vial. La falta, así como existen ventajas, existen muchas desventajas cuando no contamos con este criterio, con este sistema bien estructurado, ¿no? Y es así que yo les mencionaba, por ejemplo, el caso de la selva, ¿no? Existen diversos productos, recursos que podríamos o se podrían aprovechar. Y sin embargo, eso no es posible por la falta de trazos, de nuevos caminos que permitan el transporte de los productos y también de las personas, ciertamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer un trazo, proponer un nuevo trazo de vía, se debe de pensar de que ese proyecto deba de ser ejecutado.
¿Y cuál es el factor determinante para que esto suceda? Son las fuentes de financiamiento. ¿De dónde sacamos el presupuesto? ¿De dónde el Estado invierte en ese tipo de proyectos que son los viales en nuestro país? Entonces, existen diversos tipos de fuentes de financiamiento, como son el impuesto a la gasolina y a los lubricantes. Esto, como dice la teoría, es como un círculo vicioso, porque a mayor cantidad de caminos, mayor cantidad de vehículos y la necesidad del combustible, en este caso la gasolina y los lubricantes, va en aumento. Entonces, como existe mayor consumo de gasolina y de lubricantes, también incrementan los impuestos. Entonces, esos impuestos llegan a ser parte de las fuentes de financiamiento para los proyectos viales. En cuanto al impuesto al tonelaje de camiones, cuando se hace o se estructura el pavimento, la conformación de la estructura del pavimento, esto es diseñado con el fin de soportar una carga de diseño, un peso en tonelaje de lo que viene a ser el tipo de vehículo que va a circular por ese tramo. Entonces, al existir un vehículo con mayor carga, lógicamente va a generar daños en el pavimento, en la estructura del pavimento. Entonces, a existir mayor impacto, también debería de pagar un mayor impuesto con el fin del mantenimiento. Y ese es el criterio que se toma en cuenta al momento de tener los impuestos al tonelaje de los camiones. Por eso existe las balanzas, se pesa el vehículo y lógicamente eso está relacionado con el peso de diseño de la carretera, del tramo, y el costo que debería de pagar por el impacto que va a generar en la estructura del pavimento. También existen en otros países impuestos a las llantas, repuestos, cámaras y accesorios. Todo ello, como se explicó, ¿no? Una de las primeras clases de fuentes de financiamiento, y eso también genera ingresos con el fin de la construcción de nuevos proyectos viales. La manera que también se cuenta para construir proyectos viales son las concesiones viales, y podemos ver los peajes, son algunos tramos de vía que se encuentran en concesión, pero también existen fondos externos a los cuales se recurre para poder construir algunos proyectos viales, como es el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el gobierno de Japón, alemán. Todos ellos también hacen préstamos para proyectos viales y son parte de la deuda externa que tiene nuestro país. Entonces, son las diversas fuentes de financiamiento con las cuales se tiene que evaluar como gobierno con el fin de que se puedan ejecutar algunos proyectos viales en nuestro país, que son muy importantes. Pero ¿cuál de ellos es mejor, no? Lo que se busca es que esta fuente de financiamiento sea estable, intangible y que incremente año a año. No serviría de nada iniciar un proyecto vial y que quede paralizado, ¿no? Entonces, esos fondos deben de ser estables, intangibles y que se puedan incrementar año a año con el fin de concluir, con el fin de ir avanzando en cuanto a la ejecución de proyectos viales. Entonces, cuando nosotros proponemos un proyecto vial, la pregunta, el interrogante, debe de ser si se necesita un trazo de vía, en qué sector se necesita, qué puntos de paso obligados se deben de considerar en ese nuevo trazo y si es que se puede financiar, se puede costear para ejecutarlo. De eso se trata, ¿no?
Y la fuente principal de ingresos en nuestro país proviene del impuesto al combustible, ¿sí? Eso para resaltar, la principal fuente en nuestro país, la principal fuente de financiamiento es el impuesto al combustible. Bien.